Bueno, pues son ya las 8:38 de la mañana, las 7:38 en las Islas Canarias. Ignacia de Pano, buenos días. Hola, buenos días. Madrugadora Rosana. Y puntual como siempre. Aquí cuando empiecen a entrar los señores se van a llevar una bronca por mi parte cariñosa. Eso sí. Antes, Sara Sanz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vámonos a las clínicas, ¿crees? Si te parece, para ponernos en forma, bueno, por los dolores articulares, ¿verdad? Porque esa artrosis, esa artritis, a partir, ¿sabes?, de los 55 años, sí. Y sobre todo en mujeres. En mujeres, sí, que siempre hemos pensado que suele ser en hombres. Además hay un viejo mito, ¿no?, el que dice que cuando cambia el tiempo, sobre todo hay muchos que incluso pronostican, ¿no?, por el dolor de huesos, saben si va a llover o no. Y es un día además de lluvias generalizadas en toda la península. Hoy nos duele todo. Así que sí, serán muchos los que padecen de artrosis, lamentablemente, que van a verse aquejado por este problema. Bueno, ahora no hay solución para ello en las clínicas CRES, además para evitar sobre todo el temido momento de operarte, el temido momento de llegar a un hospital. En clínicas CRES cuentan con tratamientos innovadores basados en el uso del propio material biológico del paciente, Rosana, para dar solución a este dolor que suele producir la artrosis o también las lesiones articulares por la práctica, por ejemplo, deportiva. Están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia, en Palma de Mallorca, y ustedes pueden coger una cita en el 91 445 0004 o también escribiendo y dirigiéndose a clínicascres.com. Bueno. Francisco Maruenda, director de La Razón, buenos días. Buenos días. El reloj. El reloj Marca las horas y que necesitamos los minutos, una alarma. Sí, no. Pero está hay que ser Rosana, puntual. Yo estaba pensando que estaría Federico y de golpe me llevaba un susto. Bueno, pues a las 8. Federico ya le escucharon ayer los oyentes con un constipado extraordinario. Hizo esfuerzos para poder mantenerse durante todo el programa y bueno, la verdad es que hoy se ha quedado en casa porque la voz daba para lo que daba, así que se va a recuperar. Siempre la esperanza es lo último que se pierde. Y yo pensaba, mi amiga Rosana, horror. Bueno, aquí el único puntual, Santiago González, así que nos vamos a la República de los Tontos porque hoy mi queridísimo y admirado Santiago González, buenos días. Muy buenos días, mi querida Rosana. Bueno, y mi querida compañía, por supuesto. Aquí el único señor puntual, tú, ¿eh? Sí, yo estoy aquí desde un par de horas antes, por si acaso. Fíjate. Bueno, cuéntanos hoy con qué abrimos en la República de los Tontos. Pues mira, hoy Belisario escribió en mi blog sobre la ley del solo sí es sí, entre otras materias, y decía: los delincuentes desguazan el Código Penal, las taradas de igualdad regañan a los jueces por no saber aplicar sus leyes de mierda, y la inexorable Yolanda exige a las oficinas de empleo que den prioridad a los homosexuales. El Estado de Derecho se desintegra en streaming como una serie de Netflix. Sí. Y ya que hablábamos de ello, la marquesa de la Mesa prometía hace exactamente 15 días: no habrá una sola reducción de penas, es propaganda machista. Igualdad, Sostenella y non Mendalla dice que la ley del solo sí es sí es magnífica y pide a los jueces que apliquen la ley de forma completa y no de manera reaccionaria tras las rebajas de condenas. Con una debida formación en perspectiva de género, esto no habría ocurrido. Esto lo coge al vuelo el gran Fernando Navarro y escribe en Twitter sobre las críticas de Montero y sus cómplices a los jueces que no aplican su ley con perspectiva de género. Son necesarios campos de reeducación en perspectiva de género. Los géneros rojos. Sí, efectivamente. Bueno, pero como bien comentaba anteriormente Miguel Ángel Pérez, no sé si has tenido ocasión de escucharle, Santiago, sí. Imagínate cómo están los jueces, claro, les están acusando de prevaricadores, de no saber aplicar la ley, en fin. Y de no entender sus leyes, o sea, porque es que ellas son un delicado mecanismo jurídico que tienen en la cabecita, que vamos, es un desastre. En fin, de todas formas, que yo creo que hay una simpatía de facto en la izquierda por los violadores y especies afines. Y lo voy a razonar. Recuérdese que son contrarios a la prisión permanente revisable para violadores que también son asesinos. Acordaos del fin de la doctrina Parot, que puso en la calle a tantos terroristas y a tantos violadores famosos. El violador del portal, el violador del ascensor, el violador del estilete, entre otros. 4 de los 8 excarcelados fueron detenidos al cabo de poco tiempo por volver a las andadas. Y quiero hablar de uno de ellos.
Antonio García Carbonell. Este forma parte del currículum judicial de Margarita Robles, que condenó a Ahmed Tumuy por una violación cometida por Carbonell. 15 años se pasó el pobre en la cárcel. La víctima, una niña de 14 años, los confundió por el parecido físico y la juez, Margarita Stalinda Lamar, despreció como prueba el análisis de ADN. Que sí que es una prueba efectiva, evidente, sí, irrefutable, ¿no? Sí. La niña, ciertamente, o sea, el que tenga curiosidad, que busque a Antonio García Carbonell y a Ahmed Tumuy y verá que hay un parecido físico notable, pero claro, la niña en medio del terror, sin embargo, o sea, había pruebas biológicas en las bragas de la niña que, bueno, pues, fueron despreciados por la juez, que era Margarita, nuestra actual ministra. Bueno, es que a veces los jueces permiten cosas también, desde luego, que son muy reprochables. Por ejemplo, no sé si, creo que lo publicaba tu periódico, que lo publicaba El Mundo, y lo comentábamos hace unos instantes el otro día, el caso de una de las niñas violadas en Manada, en Valencia, hace unos meses, que no recibe tratamiento psicológico, una niña de 13 años, porque la defensa considera que el psicólogo puede determinar su testimonio, y hasta que no declare ante el juez, pues esta niña no recibe tratamiento psicológico. Tenemos una niña violada en Manada, de 13 años, que no está recibiendo tratamiento psicológico, que va a ser y que fundamental para el desarrollo de toda su vida posterior, porque así lo ha decidido o así lo ha solicitado un abogado de la defensa, en este caso de los violadores. Es impresionante, sí. Bueno, inenarrable la presencia ayer del chulo de la Moncloa y aquí su señora en Bali. La camisa balinesa y el vestido en amarillo chillón de Begoña con un chal azul para homenajear a Ucrania. ¡Qué barbaridad! Pedro Otamendi ha colgado la foto en su cuenta de Twitter y ha hecho el único comentario que cabía. Madre del amor hermoso. Y yo añado, Señor, dame tu fortaleza, pero líbranos de esto. Iñaki Bilbao, asesino de Juan Priede, uno de los terroristas más opuestos a dejar de asesinar, ha sido acercado por Marlaska. Insultó y amenazó en varias ocasiones a los jueces que lo juzgaban. Llamó el diablo del País Vasco al juez Fernando Andreu y añadió: si te pilla te voy a matar. En el año 2003 hizo ademán de disparar con la mano a Baltasar Garzón cuando le tomó declaración en la Audiencia Nacional. Llamó fascista a la juez Teresa Palacios y la amenazó: tienes los días contados. Así, al juez Alfonso Guevara le dedicó un insulto muy pintoresco: me cago en el kilómetro 105 de tus cuernos, y una amenaza más convencional: te voy a arrancar la piel a tiras. Era un indeseable hasta para la banda terrorista que en 2014 lo expulsó del colectivo de presos de la banda. Pero mira, Marlaska y su mandante lo han considerado carne de acercamiento y lo han traído a prisiones del País Vasco. Bueno, y es increíble, Santiago, que ya solo de los 180 terroristas que están encarcelados, solo 19 permanecen fuera de las cárceles del País Vasco y de Navarra. Sí. Solo 19. Sí. Además, y bueno, tú lo conocerás porque en las 3 cárceles vascas, en concreto, además en Zaballa y en Martutene, gozan de auténticos privilegios que en casos, bueno, normales, lógicamente, no se permitirían, ¿no? A mí me contaban el otro día que por lo visto son muy dados al CrossFit, ¿sabes? En grupo van los 36 de Martutene y los 66 creo que están en Zaballa. Les mola esto del CrossFit, del deporte HIIT, ¿no? Y se ponen a hacerlo juntos y luego, bueno, pues lógicamente todas las agrupaciones, estos colectivos de presos y tal, les montan cineforums y charlas y charletas en grupo y demás, y ahí están en la cárcel tan ricamente. Bueno, es que hay que tener en cuenta que están en realidad esperando la libertad, o sea, que se la acabarán dando, por supuesto, pues en un mes de estos, o sea, y entonces hay que hacerles la vida cómoda, no sea que salgan a la calle cabreados y con rictus, que eso siempre causa mal efecto en las fotos. Sí. Bueno, en el caso de Iñaki Bilbao, no sé si vamos a poder hacer algo, porque también aconsejo a las personas que nos están escuchando, sobre todo los más jóvenes, que introduzcan en Google Iñaki Bilbao para que vean el personaje, ¿no? Físicamente. Bueno, desde luego daba miedo. Que este venía de cumplir una condena de casi 20 años cuando fue excarcelado y antes de 2 años ya había asesinado a Juan Priede y volvía a ser detenido y condenado.
Pero en fin. Carlos García, un esforzado concejal del PP en Vizcaya, explicaba la rebaja de la sedición. Si se quiere equiparar el delito con Europa, hagámoslo también con la ley electoral. Los partidos separatistas no son legales en Portugal, Alemania, Italia ni Francia. Bueno. Max Tena tiraba de analogía. Mi vecino de al lado pide no pagar la comunidad, poder usar la piscina de forma particular una vez a la semana y usar la azotea él solo. Nuestro presidente de la comunidad ha mejorado la convivencia porque le ha dicho que sí a todo y está mirando de cambiar los estatutos. Pues sí, está bien traído. Es el Bolaños de la comunidad, ¿no? Sí. Y bueno, para que se vean los estragos que producen Irene Montero y su cuadrilla entre el elemento femenino más débil de Sesera, tenemos chica nueva en la República. ¿Qué me dices? Sí. Se llama Valentina Valiente. Uy, qué bonito, Valentina Valiente. Y dice que las madres deben negar besos y abrazos a sus hijos pequeños masculinos para que normalicen el rechazo femenino. ¿Pero quién es esta Valentina? Pues una tarada. Dice, así, decía, combatimos la naturaleza violadora del hombre. Claro, Carolina... Sigue, perdona, Santiago. Carolina Lacín la replicaba apostillando en tono irónico. Además, todo abrazo que un hijo quiera darle a su madre debe tener el consentimiento previo de ésta. De lo contrario es acoso. Claro. Aquí habría que añadir que esto no sería grave en ningún caso, que con la ley Montero la condena se le quedaría en nada. Desde luego que se le queda. Valentina Valiente, o sea... Valentina Valiente, hay que tener en cuenta este seudónimo porque promete. Promete. Bueno, pues nada, Santiago, oye, muchísimas gracias, que pases un feliz día, te seguimos leyendo, ¿de acuerdo? Pues yo os escucho por la radio y nada, o sea, mañana será otro día. Mañana será otro, nos vamos a tomar un ibudol, porque es que se nos pone un poquito de dolor de cabeza escuchando tanta tontería, Santi. Es verdad. Ibudol. Bueno, Sara, enseguida vamos a repasar, si te parece, los 2 o 3 referencias y los casos que hemos conocido después de la aplicación de la ley de Montero, la ley del solo sí es sí. Pero antes déjame que pregunte a Paco Maruenda, que era una cuestión que yo me planteaba a las 7 de la mañana. ¿Qué le lleva a un director de periódico a elegir entre 2 fotografías de portada evidente como teníamos hoy? La fotografía de Sánchez con Xi Jinping, con el tirano comunista, con la bandera de España detrás y la bandera china detrás, a escogerla antes que la foto, digamos, excéntrica, ¿no?, de el presidente del gobierno y su mujer, pues disfrazados de alguna manera en ese acto en Bali. Mira, yo vi las 2 fotos, además las elegí yo, bueno, siempre las elijo yo, ¿no? Y entonces a mí la de Xi Jinping me parece como una foto donde con desprecio le da la mano, ¿no? Es decir, le da una mano de forma absolutamente indiferente, ¿no? Como, vamos, sí, te tengo que saludar, me has pedido verme, oye, pues te veo, adiós, y tan contento, ¿no? Me pareció infantilmente más potente. Nunca, a ver, yo siempre cuando a veces me critican la portada, siempre digo, pues venidos por la noche a hacerme compañía, ¿no? La otra, la de Bali, me parece más intrascendente, más folclórica. Es verdad que, porque pregunté que todo el mundo se lo había puesto este tipo de vestidos, ¿no? Es decir, que todos lo habían hecho excepto Sarkozy, creo, recordar, ¿no? Entonces, como era una cosa que habían hecho todos, pero infantilmente me pareció más porque, hombre, la entrevista, verte con el presidente de China que se acaba de ver con Biden, ¿no? Y decir que le vas a pedir, es que me eché a reír, ¿no? Dice que le va a pedir que influya en Putin para acabar la guerra de Ucrania. Y digo, bueno, es que este país es una locura. Bueno, y también por lo que significa Xi Jinping, ¿no? Sí, hombre, es un gran demócrata, sí, ¿sabes? Por supuesto. Ante el que todos se agachan, ¿no? Claro, es el que manda en realidad. A mí me parece muy acertado que hayas puesto esa foto, Paco, porque en realidad la camisa excéntrica de Sánchez no es una novedad. En todas estas cumbres en Extremo Oriente les disfrazan siempre. Yo me acuerdo en algunas reuniones en Corea que iban con con unas vestiduras, con unos lunares absolutamente ridículas, que debe ser un tipo de tortura china que les aplican, porque es como si vinieran aquí y los vistieran a todos de torero. No tiene el menor sentido que los vistan de muñecos regionales, pero en Corea lo hacen, o sea que es una foto excéntrica que no va más. En cambio,
demostrar el desprecio que nos tiene China y que estemos genuflexos ante una dictadura de ese calibre sí es importante. A mí ya no me gustan los trajes porque el otro día un compañero catedrático resulta que se fue cuando era jovencito, fue al Reino Unido a estudiar y tal, lo típico, ¿no? Un mes o sí, ¿no? Varios meses, ¿no? Y entonces entra en la habitación y la viuda que estaba ahí estaba buscando en la ropa y le dice, perdón, dice, no, ¿dónde tiene usted el traje de torero? Claro, es auténtico, ¿no? Dice, como el traje, por eso ya hay un momento que ya esto de los trajes regionales o nacionales no me entusiasma mucho. Bueno, y hay una foto más graciosa, puestos a poner una foto graciosa, que es el del ministro de Exteriores ruso, vestido también de balinés, que no hay nada más contradictorio que ese personaje siniestro vestido de... Bueno, si os parece, nos vamos a ir a Bali porque está el presidente del gobierno ofreciendo la primera rueda de prensa. Vamos a escucharla en directo. Nuestras condolencias con los familiares de las dos personas que han fallecido como consecuencia de este accidente y finalmente, yo creo que reivindicar la unidad de los Estados miembros y del conjunto de estados de la Alianza. Creo que es importante ahora mismo reivindicar y subrayar esa unidad en este momento tan difícil. Creo que algo que he dicho al principio de mi intervención quisiera recordarlo, ¿no? Y es que hoy aquí estamos hablando de unas conclusiones que han sido está haciendo referencia lógicamente a esa explosión del misil, no se sabe si ruso o ucraniano en Polonia. Ya sabéis que la OTAN está reunida y veremos a ver qué consecuencias tiene esto. Pero Sara, vamos con el asunto desde luego más grave del día, que es esa situación a la que ahora mismo se están enfrentando muchísimos jueces en sus juzgados, revisando esas condenas por delitos sexuales, que ya al menos 5 de ellas han sido revisadas a la baja e incluso puestas en libertad, y que, como nos contaba Miguel Ángel Pérez a las 8 de la mañana, tiene a los jueces desde luego irritadísimos con el gobierno, no solamente por las acusaciones de prevaricación, sino porque ellos ya elaboraron ese informe en el Consejo General del Poder Judicial en el que lógicamente punto por punto desaconsejaba esa ley. Bueno, porque es que esta rebaja de los 5 condenados, como bien dices, Rosana, puede que solo sea el principio de lo que está por venir, desgraciadamente. Insisto, no hay cifras oficiales ahora mismo a nivel nacional de lo que pueda haber en todos los juzgados, pero sí que lo hay en Madrid. La Fiscalía ya tiene registradas un centenar de revisiones, un horizonte bastante peligroso, Rosana, si se tiene en cuenta además, como está contando ahora mismo el periódico digital Voz Populi, que no solo se van a revisar a petición de las defensas, evidentemente de los condenados, sino también de oficio, y los magistrados de las secciones penales de las audiencias provinciales de Madrid se reúnen, ya tienen una fecha agendada el próximo día 25 de noviembre para poder unificar criterio, aunque se da por hecho una revisión, insisto, a la baja de la gran mayoría de estas condenas. Se da la circunstancia de que la Fiscalía se ha pronunciado de manera dispar en relación a los primeros autos que se han conocido tras la entrada en vigor de la famosa ley solo sí es sí. Por ejemplo, en el caso de un condenado... Disculpa que te interrumpa, pero es que está enmiendas que se van a presentar por parte de los grupos parlamentarios, pero sí que quiero recordar siempre cuál es el propósito del Gobierno de España. Mire, yo, cuando tuve el honor de ser elegido presidente del Gobierno por las Cortes Generales en el año 2018, heredé un problemón de convivencia en Cataluña. Y creo que hoy nadie duda, hasta incluso los más duros adversarios políticos que pueda tener, que la situación en Cataluña hoy, en 2022, es infinitamente mejor al año 2017. Y, por tanto, lo que está haciendo el Gobierno de España con esta reforma es dar un paso más, avanzar hacia la concordia entre catalanes. Esto es lo que está haciendo el Gobierno de España. Por tanto, creo que en primer lugar hay que reivindicar que la política tiene instrumentos para superar conflictos como el que vivimos en el año 2017, que es el diálogo y el encuentro. Está hablando del delito de sedición y de malversación. Es que, de verdad... Ahora vamos a dejar terminar a Sara, perdón. Bueno, nada, en cuanto a la disparidad de criterios, ¿no?, que es un poco, digamos, el caso que se viene ahora por delante, nos hablaban que la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, en uno de los casos, en el caso concreto de un condenado por agresión sexual al que se le rebajó la pena de 6 a 4 años de cárcel, el Ministerio Público no se opuso. Sin embargo, en otro fallo bastante reciente, no quiso respaldar, en cambio, la decisión que adoptó el tribunal, que en este caso fue la inmediata
sea puesta en libertad. Uno de esos famosos casos que venimos relatando a continuación. Al parecer, la Fiscalía General del Estado en principio está estudiando caso por caso estas revisiones, pero si fuera necesario, como en el caso, como os digo, de los jueces de Madrid, para el próximo día 25 se va a poder elaborar una circular para tratar de unificar esos criterios. Gracias, Paco. Al respecto de lo que hemos conocido en las últimas 24 horas, ¿qué opinión tenéis sobre lo que supone esta ley, ¿no? Me parece que Irene Montero tiene que dimitir ya. Es lo peor que le ha pasado a este país. Es una vergüenza para todas las mujeres, porque el hecho de que personas con ese nivel de ignorancia mezclada con soberbia, que es una mezcla explosiva, que una mujer haya llegado a ser ministra con esas características, va en contra de todas nosotras, porque parece que ese grado de incompetencia es propio de las mujeres y no es verdad. Entonces, es terrible. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, uno de los que se les ha revisado la condena. Ahora están consentidas las relaciones para los menores de 16 a 18 años, quedan despenalizadas, ¿no? Salvo que haya violencia, abuso o intimidación o por razón de superioridad o de vulnerabilidad del menor de 16 a 18 años. Un tipo que paga a 4 menores de 15 a 17 años para realizar determinados abusos con ellos, se le condena 6 años. Ahora mismo el tribunal se ha visto obligado a revisar esa condena porque 3 de los niños ya no entran, porque ya son de 16 a 18 años. Y considera que no hubo abuso ni violencia ni nada porque los niños aceptaron un pago, ¿no? Entonces, claro, solo ha quedado la condena del niño de 15 años, que son meses. Entonces, claro, se han puesto a legislar cuando no tienen, sin tener en cuenta la técnica jurídica, sin darse cuenta, y mira que se les ha avisado, de que siempre se va a interpretar de la forma más favorable al acusado, porque tenemos este sistema de garantías, lo saben, pero les daba igual. Y han creado una norma que consigue el efecto absolutamente contrario a lo que pretende, es decir, dejar desasistidas a las víctimas de abusos sexuales y de violaciones y de todo. Entonces, claro, el sí es sí, bueno, repito, es lo peor que nos ha pasado a Irene Montero y al Ministerio de Igualdad. Paco. El problema de los ignorantes es cuando son además arrogantes, ¿no? Y el problema es que gente que no sabe nada, ¿no? Que ha llegado a la política pues por el dedo de Pablo Iglesias, pues por ser su pareja sentimental y una persona vinculada a los movimientos, pero eso que no te da formación jurídica, pues conduce a este despropósito tan increíble. Que el Consejo General del Poder Judicial esté en funciones no significa que los jueces y juristas que están en ese órgano hayan perdido su pericia, ¿no? Es decir, no significa que sean unos ignorantes. El día que acabó, no, oiga, siguen siendo brillantes juristas de distintas áreas, con letrados que les dan soporte y que al final acaban pues estableciendo un informe donde pues clarifican muchas cosas, ¿no? Lo mismo sucede con el Consejo de Estado, es un órgano que se dedica a asesorar al gobierno, dotado de un gran prestigio porque sus informes son muy sólidos y sus letrados son muy buenos, ¿no? Luego, claro, es muy lacerante que lo que estamos escuchando venga de una mujer que sacó la oposición de juez. Lo cual no significa, yo siempre digo que el ser juez es lo mismo que un médico, ¿no? Un médico no sabe de todo. Te refieres a Victoria Rosell. Victoria Rosell, ¿no? Es decir, no sabes de todo. Puedes ser el mejor médico del mundo en tu especialidad, pero no sabes de todo. Por eso, hombre, pues hay especialistas. Hombre, sí que es verdad que conocer lo que se dice las generalidades de la ley. Sí que es cierto que la formación jurídica pues te da eso, ¿no? Entonces llegamos a este escenario donde ya como el colofón final del despropósito no es que hayan hecho una ley ideológicamente absolutamente sectaria, fanática, de adoctrinamiento social, etcétera, ¿no? Que hayan pasado de la oposición y de los expertos que les han dicho, porque la senadora que citabas, Navarra, pues lo que ya la intervención que hace no es ideológica, Goñi, sí. no es una intervención ideológica, sino que es meramente, estrictamente jurídica sobre la materia. Pasan de eso y entonces ya como colofón final los insultos a los jueces y fiscales que han dicho, oigan, mire, hay que aplicar la pena más favorable para el reo, punto.
oiga, eso es lo que dice nuestra Constitución, pero es que forma parte... Rosell lo sabe. Sí, ¿no? Y forma parte de la doctrina ya generalizada del derecho penal en todas las democracias, ¿no? Es decir, no es una cosa que digas, no, es que esto a los jueces se lo inventan, oiga, mire, es que en todas las democracias el derecho penal conduce a este planteamiento, que a mí he de reconocer que no me gusta mucho el derecho penal, pero ahora sí, vamos a escuchar a Sánchez, que le han preguntado sobre esta cuestión. Paco, disculpa. No, por favor. ¿Cuál es el compromiso del Gobierno de España y el mío en particular sobre la cuestión que usted comenta, ¿no? Y sobre la ley del sí es sí. Bueno, yo creo que aquí es importante trasladar lo siguiente. La voluntad del Poder Ejecutivo y la voluntad también del Poder Legislativo fue claramente reforzar las seguridades de las mujeres. Ese es el objetivo. Y por tanto lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual. ¿Para qué? Para que haya condenas más agravadas, penas más agravadas. Esta es la voluntad y la intención tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo. Y yo creo que además es una gran conquista del movimiento feminista de nuestro país. Una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas leyes en el mundo, estoy convencido de ello. Ahora corresponde a los tribunales, corresponde a la Fiscalía el unificar esa doctrina. Por tanto, esperemos también a que los tribunales unifiquen esa doctrina para extraer conclusiones. Pero bueno, yo creo que está salta la noticia. Obviamente el presidente del Gobierno, lejos de respaldar, podríamos decir, a la señora Montero, a la ministra de Hacienda, que ayer habló directamente de revisar la ley, de matizarla, de ver los problemas que había, habla de una ley vanguardista, pionera, un hito en la historia legislativa de este país, de Irene Montero. Lógicamente respalda a su ministra y lanza la pelota, Paco, como estabas comentando, a los jueces y fiscales directamente, a los que insta a, no sé, concretar, a hacer algún tipo de comunicación conjunta o de acuerdo conjunto a la hora de aplicar esta ley. Sí, pero es que eso no tiene ningún sentido. Lo que dices es un problema de ignorancia, pero ignorancia como yo tengo, por ejemplo, en muchas materias. Entonces, cuando eres ignorante en algo, yo personalmente intento no acudir a Wikipedia y callarme, ya está. Es decir, ya hay otros que saben más de eso, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa exactamente? Que vamos a decir a los jueces que vulneren el ordenamiento constitucional. Ya lo van a hacer con otras cosas los políticos, pero los políticos que hagan lo que quieran. Pero yo entiendo que este gobierno hay una cosa que le irrita profundamente, que se llama separación de poderes, ¿no? Y es una tragedia, es decir, que no asumamos que después de tantos siglos de lucha para llegar a la revolución y al constitucionalismo y consagrar la idea de separación de poderes, ahora resulta que lo que se quiera es debilitar, que los jueces hagan lo que el poder político quiere. Como ellos han sacado en las elecciones han sacado unos votos, pues se supone de que el poder judicial se somete a lo que el poder político, es decir, Moncloa, que tiene unos votos en el legislativo, hace lo que le da la gana, ¿no? Oiga, mire, aquí no hay nada que hacer, usted tiene que introducir reformas en esta ley, lo cual es un proceso, es decir, no puede decir, no, vamos aquí a dictar una instrucción, oiga, aquí no se trata de unificar doctrinas, solo hará el Supremo en todo caso, no lo hace, es muy desolador, ¿no? Es decir, que el gobierno se instale en esta arrogancia, que apoye a las ministras de Podemos por una cuestión de radicalismo ideológico y de horizonte electoral, y que estemos como estamos. Sí, y de necesidad de mantener la coalición, de no irritar a sus socios necesarios y de soberbia al final, ¿no? Pero claro, es que los jueces, que son aquí los adultos en la ecuación, tienen que juzgar conforme a la normativa que ellos que tienen a su disposición. Si les han dado una ley creada por el gobierno con toda su torpeza, pues tendrán que juzgar conforme a ella. O sea, no van a suplir las carencias técnicas de esa norma, porque no pueden hacerlo. Entonces, aunque no quiera, Pedro Sánchez tendrá que modificar esta norma si no quiere pagar el precio electoral que va a tener.
es que no le va a quedar otra. Pero ahora tira de argumentario y mira, qui día pasa, any empeny, como dicen en Cataluña, ¿no? O sea, quien pasa un día va pasando el año. Bueno, pues si os parece vamos a hacer una visita caledonian a la calle Javier Ferrero. Nos vamos a ir, Sara, porque hay que relajar un poco. Es una zona extraordinaria de Madrid para los que quieran invertir, ¿verdad? Son los únicos capaces de ofrecer, como aquí defendió de hecho uno de sus promotores, un producto que nadie más ofrece ahora mismo en el mercado, porque dime tú quién es capaz de darte una casa de auténtico lujo en el centro de Madrid, en esa calle de Javier Ferrero que tú mencionas, Rosana, que es eficiente al mismo tiempo, totalmente confortable, que tiene los mejores servicios y las mejores comunicaciones. Bueno, tienen toda la información y van a tener ustedes las imágenes de lo que les estamos contando en caledonian.es. Oye, ¿os parece que le demos el colacel hoy a la señora Goñi, a la senadora de Navarra Suma, que denunció desde hace ya muchísimos meses lo que iba a suponer y lo que estaba pasando con esta ley? Así que para ella el colacel. Lucía Prieto, buenos días. Son ya las 9:20 de la mañana, las 8:20 en las Islas Canarias. Vámonos rápidamente a la bolsa. Primero, el tiempo, claro, sí, Repsol me están diciendo, no el tiempo, que va rápido. En fin, bueno, pocas novedades, que hoy va a llover prácticamente en todo el país, solo en el este y en las Islas Canarias se libran, y a partir de la semana que viene es cuando va a empezar a hacer frío, así que sacad ya el plumas, las pieles, el borreguito, lo que deseéis, porque va a empezar a hacer ya frío y frío invernal. Bueno, en principio mucha precaución en el Cantábrico, en Galicia y por supuesto hasta ahora en Madrid 11 graditos, nublado, pasaremos a los 14, el chubasquero, el paraguas y las botas. En Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria el bikini directamente y el bañador, 28 grados, aquí están en una ola de calor, y la mínima, que no es tan mínima, ¿no? Porque en Soria, Ávila, Burgos, Logroño y Pamplona 6 grados. Esto es una temperatura bastante... ¿En Canarias 28 grados? 28 grados. Pues tengo una hija ahí, qué bueno. Ah, sí, pues mira, una visita la puedes hacer. Sí, vamos, no está mal. ¿No? Si te invita, pues oye, puedes ir a... Sí, ahora es el momento de ir a Canarias. Se viene para aquí ya, me dijo ayer que ha dejado la producción en la que estaba trabajando, que estaba harta, y que se viene aquí vuelve a Madrid, pues regresa. Además viene con hijo incluido, dicho irónicamente que es un perro, ¿no? Ah, bueno. Sí. Bueno, ¿sabes? Ya otro tengo perrito. 5, sí, ya sabes. Y entonces me mandó las fotos, ¿no? Y me lo encontré por la calle. Digo, es que de verdad, ¿no? O sea, sí. Además se ve que era un perro pulgoso, ¿sabes? ¿Es la de la rata o no? Sí, es la misma. Siempre hay una pauta común. Lo sospechaba. Sí. Y entonces ha dejado el rodaje porque dice, claro, no me dejaban, se ve que le tiene un poco de manía, pero bueno. Y entonces dice, claro, les dije que cómo me iban a separar de mi hija, ¿no? Digo, de mi hijo. Digo, tía, de verdad, pues si hace que lo tienes 3 días, ¿no? Es una cachonda. Digo, bueno, pero ella tiene ese sentimiento. ¿Y cómo se llama? Pues no me entra, Walker, no sé, como el de Walking Dead, ¿sabes? ¿Sí? No, Walking Dead no, el de, ¿cómo se llama? El que es Walter White. Sí, exacto, se llama Walter White. Se llama Walter White. Walter White. Sí, y el perro se llama Walter White. Sí, se ha puesto Walter White. Parece de broma, le pregunté, digo, ¿cuál es el nombre? Y me dice el de Breaking Bad, ¿no? Dice, Breaking Bad. Breaking Bad, no sé, es que no lo he visto, ¿no? Y digo, pues llamarle, digo, ahora aparecerá con toda la cabaña perruna que tengo en casa, ¿no? Ahora aparece otro más, y digo, yo le voy a proponer a Federico que un día invitemos a tu hija, a esta de tus hijas, al programa, porque es una fuente de inspiración. Sí, a mí está para mí, vamos. No la conocemos, pero estamos encantados de contar sus es capaz de eso, tenemos muchas ganas de conocerla. Te voy a buscar la foto, porque dije, pues mándame la foto para yo tenerla, Walter, ¿sabes? Y aquí tienes a Walter, ¿no? Oye, Walter. Es que Walter es perro callejero total, ¿eh? Total, o sea, sí. Muy bonito, Walter White. ¿Sabes? Sí. Y entonces como gran argumento es que pobrecito, ¿no? Digo, bueno, sí, da un poco de pena, mira, da un poquito de pena. Sí, da un poco de pena, ¿eh? Hay que darle de comer un poco. Así vamos a acabar la resistencia en Cataluña, como Walter. ¿Y la madre cómo se llama? La madre no lo sé. No, tu hija, digo. De Walter, digo, se llama Elena. Digo, bueno, ya. Pues un saludo para esto es como la Stasi, ¿no? ¿Y cómo se llama? Dice, no sé cómo se llama la ama de la perra. Pues Pero es verdad que esta, de verdad, si le dejas es tremendo, porque en la anterior
anterior rodaje, ya está en el mundo este de arte en series, en películas y tal, ¿no? En el anterior rodaje me llama y me dice, oye, papá, te tengo que pedir un favor. Digo, dime. Dice, pero lo pagaré yo. Digo, bueno, ¿pero qué quieres exactamente? Dice, no, que si quiero traer un gato a casa. Digo, mira, no, un gato no es... La única alergia que tengo en el mundo es el gato, ¿sabes? No puedo tener un gato cerca y me gustan, ¿no? Y entonces, claro, estuvo como muy ofendidísima. Digo, pero si me sometes a una tortura, ni mi amor por ti me puede... Yo dice, pues en el jardín me hago una casa para el gato. Digo, no, de verdad, es que esto ya empieza a ser... Bueno, pues Elena, que tenga un feliz vuelo de regreso, a la península. Ahora sí, hasta aquí el tiempo con Repsol. Luis Fernando Quintero, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. ¿Has visto entretenidos? Aquí estamos esta mañana. Estaba mirando a ver si cotizaban los perros en el IBEX. No, pero sí es verdad que hay... No, ojo, pero hay fondos de inversión que se llaman temáticos y hay alguno especializado en mascotas, en empresas relacionadas con el mundo de la mascota. Todo el sector de la mascota y las tiendas de mascotas se está moviendo una cantidad de los negocios más importantes del mundo. Los piensos. Bueno, vivimos en un país donde ya hay más perros que niños, ¿no? Entonces, lógicamente... Y en Estados Unidos se puso de moda, como sabéis, lo de los psicólogos de perros, es decir, una cantidad de cosas. Bueno, los adiestradores. Adiestradores, tal, que es un negocio, es un Si te va mal el periodismo, tienes ahí una vía. Sí, no veo yo. Clínicas. Bueno, vamos al IBEX 35. El IBEX está dejándose en este momento un 0,41%. La inestabilidad geopolítica después de lo sucedido en Polonia, bueno, pues parece que está haciendo que los inversores retraigan las compras y en este momento, como digo, el IBEX está en 8.155 puntos. Vamos a ver si a lo largo de la semana es capaz de romper esa resistencia y llegar por encima de los 8.200. Vamos a ver si lo logra. En este momento, como te digo, 0,36% abajo, 8.159 puntos para el 35. Bueno, y Lunfy, explícanos. Lunfy es esa aplicación que permite a las empresas españolas hacer más atractivo su puesto de trabajo. Uno de los problemas que tenemos actualmente o que tienen las empresas es ser capaces de atraer talento y cuando lo atraen ser capaces de retenerlo. De esta manera, con Lunfy las compañías pueden hacer más atractivo su puesto de trabajo porque va a permitir a sus empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes y de una forma muy sencilla, sin tener que pedir, rogar ni nada por el estilo, simplemente dándole un botón en su aplicación del móvil y sin generarle ningún tipo de problema a la empresa. De esta manera piensan siempre en empresas y trabajadores. Luis Fernando, muchas gracias. Buenos días. Bueno, enseguida os voy a preguntar sobre esas palabras que ha pronunciado el presidente del Gobierno y que también le hemos escuchado apelando a la convivencia, ¿no? Al hablar del delito de sedición y de malversación, que es otra de las grandes cuestiones del día. También sobre un poco la estrategia de la oposición. No sé qué opináis sobre esa moción de censura propuesta por Ciudadanos y por el partido Vox, pero que al mismo tiempo Feijóo de alguna forma rechaza. Pero, Sara, no sé si quieres en este sentido, bueno, pues recomendar algún comentario editorial, algún artículo, algún titular que hoy sea imprescindible en la prensa precisamente para saber por dónde vamos con este tema. Bueno, sobre el tema de la rebaja del delito de malversación, que parece el siguiente camino, el siguiente peaje que el Gobierno va a pagar para sus socios, para que estos aprueben los presupuestos generales, aunque ayer tanto unos como otros lo desvincularon. En el diario El Mundo apuntan que la vía de la esquerra para esa malversación dificulta ese posible indulto a José Antonio Griñán, que ayer volvía a ser noticia. La cuenta atrás, la cuenta atrás para el expresidente parece que ya ha comenzado. La Audiencia de Sevilla ayer notificaba al expresidente, le daba en este caso 10 días a Griñán y a otros 7 condenados por el mismo proceso de los ERES para ingresar en prisión por su condena. Veremos a ver, porque cabe recurso, con lo cual es posible que esto pueda pararse. En la Moncloa consideran que la exigencia de la que reforma solo beneficia a los líderes del 1 de octubre, no es viable. Y por cierto que en Podemos me ha llamado la atención a mí sinceramente el cambio que han adoptado. En 24 horas era Joan Measén, si no recuerdo mal, quien reiteraba el tema del enriquecimiento personal en el caso de la malversación, para distinguirlo, ¿no? Como para poner una doble vía, y en cambio ayer tanto Echenique como diferentes portavoces de la formación morada decían que no, que da igual si se enriquece el condenado o no por malversación, porque el delito tiene que continuar tal cual está en el Código Penal. Entonces veremos a ver qué es lo que sucede finalmente por esa mayoría parlamentaria
parlamentaria a la que insisten abonando esa teoría en el Ejecutivo. Bueno, ¿y qué os parece la posición del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos en este caso, proponiendo esa moción de censura? ¿Os ha sorprendido? Sí, un comentario muy breve, ¿no? En la malversación el bien a proteger es los fondos públicos, ¿no? Por tanto, es irrelevante lo que tú luego hagas con ese dinero. Eso también es de primero de penal, ¿no? Es decir, no, oiga, mire, usted lo que ha cometido es su problema, ¿no? Pero usted ha cometido un delito de malversación, ¿no? Por tanto, escuchar también a una juez como mi buena amiga Margarita Robles haciendo distinción, oiga, perdón, es que de verdad no entiendo yo muy bien eso, ¿no? Luego el otro, yo no estoy a favor de la moción de censura. Yo creo que la oposición tiene que hacer oposición con inteligencia y no caer en las trampas que pone el gobierno. Es decir, al gobierno ahora lo que le vendría mejor es una moción de censura. E incluso es una lástima que no se pueda aplicar, como le gustaría, supongo, vamos, a Vox, el artículo 102 de procesar al presidente, pedir que el presidente sea procesado por delitos contra la patria, por traición, ¿no? Eso es lo que quiere Sánchez. Sánchez ahora, él necesita confrontación. Cuanta más confrontación haya y él pueda movilizar a sus votantes. Aquí lo que se trata, y vuelvo a la idea jurídica, ¿cuál es el bien principal a preservar, ¿no? El bien principal a preservar es echarlos de la Moncloa, a ver si nos metemos en la cabeza cuál es el objetivo que hay que conseguir, ¿no? Entonces, si él consigue movilizar a los suyos, iremos mal. Todo el panorama mediático está apoyando al gobierno, ¿no? Es decir, ellos están movilizando, bueno, todo, hay excepciones, nosotros no lo hacemos, vosotros tampoco, como es normal, etcétera, etcétera. Pero que ellos están movilizados para defender. Yo estoy escuchando a gente que estaba en contra de la sedición, que estaba a favor de la sedición, no de la rebelión, ahora decir que que esto es un gran éxito porque se está pacificando Cataluña. Es decir, el argumentario monclovita está funcionando. Va a destinar miles de millones del erario público al servicio de su campaña electoral, ¿no? El tema, que todo el mundo sabe, de lo que es la presidencia de la Unión Europea, va a hacer de todo. Entonces, si ahora se le da en bandeja una moción de censura, es fabuloso para él. Es que porque no se la puede autopresentar. Sin embargo, la oposición, yo insisto, no da la sensación de que esté muy unida en este sentido. Ayer estaba aquí Abascal en esta misma tertulia y he de decir que la diferencia, lógicamente, de tono respecto a entrevistas anteriores con Feijóo era evidente. El enfado que tiene el presidente de Vox también era evidente y, al mismo tiempo, la preocupación por parte de aquellos que escuchamos que la oposición, en este caso, no tiene las cosas, desde luego, muy claras para hacer una acción conjunta para echar a Sánchez de la Moncloa, como decías. Sí, andan muy perdidos. Pero yo quería volver a lo que ha dicho Sánchez y Bolaños también en el argumentario que están manejando, que se está consiguiendo, que heredaron un problemón y se está consiguiendo la pacificación y la convivencia en Cataluña. Bueno, la pacificación y la convivencia en Cataluña a base de ahogar a la mitad de Cataluña, ¿no? Estamos volviendo a no poder decir nada, a tener a las personas que han dado la cara o se han significado como los padres del 25%, tener que quedarse ahora fuera del armario y con una cara, os podéis imaginar, porque esto es un bofetón detrás de otro. Y claro, si la pacificación consiste en que bajes la cabeza y te calles, evidentemente lo están consiguiendo, porque es a base de ir dándoselo todo. Esto es como un golpe de Estado por fases, ¿no? Entonces se lo están dando todo. Entonces, ahora mismo con esto, con este globo sonda del delito de malversación, que de repente han tocado en hueso porque es tan fuerte. Porque claro, lo que quieren es despenalizar el robo, porque al fin y al cabo los fondos públicos, quizás hay que explicárselo al gobierno y a la izquierda en general, empezando por Carmen Calvo, los fondos públicos es nuestro dinero. No sale del cielo, no cae del cielo, sale de nuestros bolsillos. Y a mí, si me lo roban, me da igual lo que hagan con él, como si lo tiran por el retrete, me da lo mismo. O sea, que lo usen en beneficio propio o que lo quemen, pero a mí me lo están robando. Entonces, esta percepción, Sánchez, que sabe que tiene mucha listeza política, aunque no inteligencia, se ha dado cuenta que a tocanhueso ya están reculando un poco, porque ¿qué es lo que quiere Esquerra? Esquerra quiere que todos estos cargos medios de la Generalitat, que ahora mismo tienen causas por haber malversado,
pues que queden libres. Pero claro, con eso también quedarán libres los que han malversado para corromperse, como es el caso de Griñán. Y ahora quieren separar una cosa de otra, que es como separar los pelos de una cabeza. Pues no puede ser. Entonces, claro, es que están intentando legalizar un delito. Ahora, si os dais cuenta, fijaos cómo van en paralelo, ¿no? La situación que ahora mismo estamos viviendo con el delito de sedición, malversación, la referencia a Cataluña, lo que hoy, por ejemplo, contáis en vuestro periódico, en tu periódico, Paco, sobre Junqueras y lo que está pasando en el País Vasco con, digamos, ese acercamiento previo a la liberación de los terroristas sanguinarios de la ETA. Comentaba antes Santiago González, ¿no? La aproximación, ¿no?, que se ha hecho. Yo tengo la sensación de uno de los terroristas, han puesto la quinta de Iñaki Bilbao, pero claro, es la antesala, digamos, de la puesta en libertad y todo el mundo lo envuelve en esa convivencia en el País Vasco, ya no se mata, pero la gente no puede hablar ni expresarse en libertad. Pero yo te cuento, en vamos a ver, sitios. aquí qué ha pasado, digo, porque hay que explicar la verdad, ¿no? La verdad cuál es, y es que es cierto que durante este tiempo, como Sánchez es un trilero en esto, es decir, es muy listo, entonces juega con unos y con otros, pues, y como sabe que además la mesa de diálogo le hacía mucho daño electoralmente, pues no ha dado nada. Y es verdad, eso yo lo he escrito, y es verdad que no ha habido, digo, de concesiones formales. Sí que hay otras más graves de convivencia con ellos, de cesiones, pero lo que es aquello de lo que pedían los independentistas, que como todo el mundo sabe es amnistía, y a mí me recuerda cuando era joven, amnistía, libertad y estatuto de autonomía, ¿no? Digo, ya volvemos a los años 70, ¿no? ¿Qué han hecho? Le han puesto la pistola en el pecho. Es decir, este verano le dijeron a Sánchez, se ha acabado la broma, nosotros no te vamos a apoyar nunca más, nunca es nunca, ¿no? Y entonces en Moncloa alcanzan un acuerdo, es decir, por escrito además y tal, y una serie de compromisos, y entonces te he de decir que los independentistas, hasta el último minuto, hasta la famosa entrevista con Ferreras en La Sexta, hasta el último minuto pensaban de que no haría lo que se habían acordado, porque estaba escrito, es decir, no creéis que es aquello, no, estaba escrito, ¿no? Y él incluso no dice una de las frases que ellos querían, luego lo corrige, porque para eso hacen toda una escenificación donde utilizan, no digo que se dejen utilizar, digo, utilizan a los medios de comunicación, en unos casos como es El País, sí, porque es el periódico del gobierno, entonces utilizan primero, en La Sexta lanzan la noticia, ¿no? Confirma que se va a hacer, ¿no? Inmediatamente, en esa misma mañana del día siguiente, sale en El País la explicación de lo que van a hacer, la sedición, entonces ahí explican detalladamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y para aclarar tras las reacciones utilizan a La Vanguardia. Es decir, si te fijas, va seguido, ¿no? Es decir, no hay nada, es muy brillante la operación, ¿no? Y luego acuerdan otra cosa, que es lo que luego habéis visto, y es la malversación. Sánchez ahí dice, oye, no, esto yo no lo puedo asumir, es decir, además tengo el lío de Griñán sobre la mesa, por tanto eso necesito que seáis vosotros, ¿no? Y entonces el gobierno, ellos se comprometen a decir lo que dicen, el gobierno escuchará, tendrá en cuenta lo que pidan los distintos grupos, ¿no? Y ahí juega un papel muy importante los dos millonarios socialistas, Orwillian y Barroso, en diseñar esa estrategia, que son los amos del país. El uno es el que ha puesto la pasta, ¿no? Y el otro es el que, Barroso es el que le consigue la pasta a Orwillian, ¿no? Y está todo funcionando según lo previsto. Y si me permites, y vuelvo otra vez a insistir en la cuestión de la oposición, y si el señor Feijóo o no está preparado precisamente para asumir esa responsabilidad o en condiciones de llegar a la Moncloa, porque ayer aquí a Abascal le decía cómo piensa hacerlo si no es con la ayuda de mi partido, pero discúlpame, Paco, todo esto que acabas de relatar perfectamente mientras se estaba negociando la renovación de los órganos judiciales por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, y con, bueno, pues cierto entusiasmo de decir por parte de ambos bandos, ¿no?, si lo podemos denominar así, hasta que en un momento determinado suena la flauta de Marisu Montero en el Congreso de los Diputados y parece que esto se utiliza por parte de los dos partidos, uno para establecer una condición y el otro quizá para decir, bueno, ya tenemos la excusa perfecta para decir que no, y esto de repente, y así como por arte de magia, se rompe. Pero vuelvo otra vez a la pregunta, ¿creéis que la oposición, y me refiero al señor Feijóo y al señor Abascal, está a día de hoy en condiciones de arrebatarle el poder, la Moncloa, la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez? Porque visto lo visto se van a necesitar, y visto lo visto no están en condiciones. Es que creo que a Feijóo no le viene bien esta situación tan absolutamente política, ¿no? Tiene que hacer una oposición política, no de gestión económica, que es en donde él se encuentra a gusto. Y son temas muy fuertes en los que a él
Por lo menos la ciudadanía percibe que él no está cómodo, no le gusta enfrentarse en la medida que debe hacerlo. Y lo que está claro, y también se percibe, es que ha tocado techo Feijóo. Feijóo está bajando, porque no se percibe desde fuera que tenga claro cómo actuar contra esta ofensiva política en todos los frentes, porque es en todos los frentes, o sea, en los frentes de destrucción del país, porque por un lado son todas estas políticas identitarias, nefastas, las políticas de unidad territorial también, las políticas judiciales para intervención en los tribunales, luego la corrupción, la malversación. Es que el abanico de posiciones a las que tiene que enfrentarse Feijóo es enorme, y yo no veo que tenga la disposición mental, que capacidad tiene, pero no le resulta fácil, y eso lo percibe el electorado. Y entonces se está desmovilizando. A lo mejor no va a Vox, pero se está desmovilizando. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que, vamos a ver, Feijóo va a ganar las próximas elecciones, pero no con los suficientes, probablemente. Yo creo que no. Yo creo que bueno, pero eso es opinable. No. Yo hablo de ¿Tú crees que está en condiciones de ganar por mayoría? Vamos, por mayoría, digo, una mayoría suficiente. Con Vox, pero va a tenerla. Sin Vox, digo. No, sin Vox no los. ¿Qué consideramos mayoría, no? Es decir, yo creo que el PP va a estar alrededor de 150 diputados, que es un resultado muy bueno, y que Vox va a estar alrededor de 40, ¿no? Que es un resultado muy bueno, ¿no? 150 es mucho más de lo que le están diciendo las encuestas. Sí, porque el deterioro va a ser, claro, a ver, si la oposición no comete errores y no ayuda a movilizar y no repetimos el trumpismo, que es una opción. Oye, mira, en Estados Unidos la momia está acabada, vamos. Pero estás comparando a Abascal con Trump. No, te estoy comparando el escenario, no, yo no voy a entrar en ese maniqueísmo de la izquierda, digo el concepto radicalización, no que sea como Trump, ¿no? Es decir, en un momento que los republicanos tenían que ganar, ¿no? Ayer hablaba con un amigo estadounidense por la noche que me llamaba y me contaba su visión, ¿no? Y coincidíamos en esta idea, ¿no? Es decir, los demócratas estaban trinchados, ¿no? Pero se les ha dado la oportunidad de recuperarse. Y es una cosa catastrófica. Igualmente pueden perder las presidenciales, pero si es Trump-Biden, Biden gana Trump, lo cual es una cosa, a mí me parece un horror Biden, no soy sospechoso de ser pro-Biden, ¿no? Pero volviendo aquí para que no parezca que intento comparar si quisiera comparar a Abascal con Trump, ya me conocen, lo haría. Y más todavía a Inés Arrimadas con Trump. Sí, por eso, ¿no? Pero ellos quieren radicalizar, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estrategia, no? Aquí es verdad que como no son elecciones presidencialistas, es una ventaja. Eso es una ventaja, y entonces en este momento yo creo sinceramente que la situación del centro derecha amplio es muy buena. Ciudadanos desaparece. Ciudadanos ya las encuestas le está dando un 1%. Desaparece, depende de cómo y dónde. Que en el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, no desaparece. Y puede ser fundamental para formar. Pues eso es decir, intentar no entender que es un cambio de ciclo, ¿sabes? Es decir, yo no digo que sea justo o injusto, ¿no? Y a mí Villacís me cae muy bien, ¿no? Pero es que es un cambio de ciclo. Entonces la gente va a ir a intentar echar a esta gente de la derecha, del gobierno, e impedir que gobiernen. Es decir, pensar que creo yo, vamos, oye, si me equivoco, ya sabes que soy humilde, lo diré aquí, me he equivocado y lo siento, ¿no? Tenían posibilidades, pero vamos, hace 4 días daban un diputado a Ciudadanos y ya todas las encuestas están cero. Bueno, yo he visto encuestas recientes que le dan 4 concejales a Villacís en el ayuntamiento, ¿eh? Bueno, a lo mejor si hace un partido, hace una plataforma, igual tiene suerte, ¿no? Yo si fuera ella lo que haría eso es otra cosa, ¿no? Es verdad que la política municipal es más de personas. Totalmente diferente. Pero que eso ya, vamos, no. Aquí la única jugada que tiene Sánchez, que es por eso yo digo que es bueno al enemigo no minusvalorarlo, es la radicalización. Cuanto más radical esté esto, cuanto más confrontación haya, cuanto más bronca, mociones de censura, gritarle traidor, asesino, lo que sea, todo eso, él está, te lo digo de verdad, esto no es opinión, es información, porque él necesita movilizar a su electorado. ¿Por qué? Porque tiene una situación, es que estamos hablando de esto, cuando lo gordo es que dentro de su gobierno están matándose, literalmente, matándose. Pero Paco, yo ahí, sinceramente,
sinceramente, lo llevo diciendo desde primera hora de la mañana, no puedo estar de acuerdo contigo. A mí que se maten dentro de su gobierno me da absolutamente lo mismo. Es decir, si se matan, mejor todavía. Me preocupa que haya pederastas que hoy están en libertad y que ayer estaban en prisión. Eso es el resultado de la política de Sánchez. Sí, claro. De la política de Sánchez y de la política de su socio de gobierno. Me preocupa que un etarra que acaban de acercar a Martutene o a Villava mañana salga por la puerta de atrás porque el gobierno vasco, otro socio del Ejecutivo, así lo permite con su ley penitenciaria y con la aplicación de lo que están decidiendo las juntas de tratamiento en las prisiones. Y eso lo permite Sánchez y lo permite Marlaska. Me preocupa que un señor y que una familia no pueda llevar a su hijo a un colegio que decida voluntariamente y libremente en Cataluña donde le enseñen el español porque no tienen derechos y no se respetan los derechos fundamentales, y este señor hable de convivencia, y eso es el gobierno de España. Entonces, que se maten entre ellos, sinceramente, a estas alturas, Paco, pues es que... Sí, pero ¿qué solución hay? Porque no van a haber, vamos a ver, metámonos en la cabeza, no va a haber elecciones hasta diciembre del año que viene. Es decir, eso vamos, con absoluta seguridad, salvo que hubiera un escenario que le favoreciera. Por tanto, él va a agotar legislatura, lo ha dicho, no hay ninguna duda. Hará lo que haga falta. Y hará lo que haga falta. Por tanto, en el diagnóstico que tú haces, estamos todos de acuerdo. Pues si estuviera aquí Feijóo te va a decir, pues claro que estamos de acuerdo, estamos críticos todos con eso. La cuestión es cómo conseguimos entre todos revertir todo eso, claro, que es para mí lo más importante. Es una política de comunicación más firme de la que tiene el PP, que no llega a su electorado. No demuestran la firmeza que un electorado desesperado, que está viendo cómo se está destrozando el Estado, no, necesita escuchar, y no lo está escuchando. Pero las encuestas dan que el centro derecha saca 185, 190 diputados. Pero en bajada. Y en un año puede bajar mucho más. Lo suficiente. No, yo creo que todo lo contrario. Yo creo que pueden quedarse a 1 o 2 escaños. Bueno, ayer desde luego la conclusión que sacamos los aquí presentes después de la entrevista con Abascal es que fue preocupante porque por primera vez vimos al líder, digamos, de la formación necesaria para formar ese gobierno del centro derecha, pues en una disposición, digamos, ya pues crítica con el partido, digamos, que conseguiría. Quizás deberíamos aprender de la izquierda que a actuar como hacen las familias, ¿no? Que las broncas de puertas adentro y de cara a la calle. Que forma parte de la política, si yo sé lo que nos vas a decir. Ingenuos, es decir, vamos a ver, el señor Abascal a mí me cae muy bien, lo que querría es ser el primer partido de la oposición, ¿no? Y el señor Feijóo, lógicamente, querría ser el único partido de la oposición y sacar mayoría absoluta. Dicho, vamos, y luego todos, como es normal, tienen su estrategia. Claro. Entonces, Abascal, ¿por qué? Oye, vamos a ver, Santiago, que nos estás escuchando, presenta tú la moción de censura, no pasa nada. Es decir, si tienes tan clara la moción de censura, puedes presentar la moción de censura. Es más, puedes pedir diputados al PP para solicitar el artículo 102 de la Constitución. Bueno, tiene los de Ciudadanos. Si hay un candidato de consenso, fue lo que dijo Inés Arrimadas ayer. Lo que pasa que ella no quiere que ese candidato de consenso lógicamente sea Abascal. Claro, ese es el problema. Si es Guillermo Díaz, por ejemplo, el candidato de consenso, pues ahí tendría a los diputados de Como Ciudadanos. No hay que ser diputado, pues, que podemos presentar a cualquiera. Bueno, pues ya Federico está. Jiménez Los Santos. Sí. Por ejemplo, o a Walter White. Sí, es necesario. Esa es una idea que me ha gustado, ¿no? Porque sería una cosa original. Bueno, vamos a recomendar Nuguel Solé. O quizá Albert Rivera, que también se hablaba mucho de su regreso, ¿eh? Se hablaba de esta fecha, 16 de noviembre. Después de su éxito como abogado, pues yo creo que es normal que vuelva. Bueno, vamos a hablar de Nuguel Solé, el icónico champú número 1 de Nuguela, que ayuda sobre todo a recuperar ese pelo, a tener más volumen en nuestra melena y sobre todo en esas zonas que empiezan a clarear, fortalece el cabello y estimula el crecimiento, y sobre todo si además del champú compramos las ampollas anticaída, porque ayudan a frenar la caída del cabello de manera totalmente eficaz. Nuguel Solé, que lo pueden encontrar nuestros oyentes en farmacias, parafarmacias y herbolarios. Aprovechamos, por cierto, hoy para saludar Rosana, la farmacia Alfonso, que está en Paracuellos del Jarama, y que por supuesto vende todos los productos de Nuguela. Estupendamente. Para Alfonso, un saludo desde aquí. En Paracuellos deberíamos pedir de que sea un recorrido obligatorio de los alumnos. Yo se lo digo a la presidenta Ayuso, yo estuve el otro día en Paracuellos y vale la pena ir a ver el cementerio.
es decir, el cementerio de los mártires, de la gente que fue brutalmente asesinada en la guerra civil, simplemente, y explicar lo que pasó. Nada de cero ideología. ¿Y qué te dijo Isabel Díaz Ayuso? No, digo que eso tenemos, digo que se lo digo aquí, perdón, no. Yo sé que ella ha ido, ¿sabes? Que los niños y adolescentes sepan de qué fue la ETA, que ya no lo saben. O sea, ya memoria histórica, pero reciente, ya es que me conformo. Porque está todo tan sesgado. Pero para Cuellos es verdad que podría ser una visita escolar muy entretenida. Es muy bueno, porque sacan las imágenes. Franco no era un señor atractivo precisamente, no era un regordete, bajito y tal, ¿no? Y con caras todos de malos, ¿no? Y luego sacan a los otros como los buenos, ¿no? Los pobres, luchadores por la democracia, el Partido Comunista. Pues hablando de memoria democrática, creo, Silvia Ribeiro, buenos días, que hay por ahí alguna llamada interesante, ¿no? Al respecto, ¿no? Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio. Este podría ser el eslogan del gobierno, si un clásico os parece. del cómic español, sí. Y su especialidad serían los derribos y muy concretamente el derribo de la justicia. Podríamos decir, esta semana se han cargado el delito de sedición, quieren rebajar el de malversación. Estamos viendo violadores y pederastas en la calle en base a la llamada ley del solo es sí, y hacías tu mención a la ley de memoria democrática, así llamada por este gobierno. Pues nos ha llamado una oyente y nos ha dado una advertencia. Lo que se nos avecina es importante. Tras la pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, vamos a escuchar a los oyentes. Preguntábamos esta mañana qué opinaban sobre la postura de Feijóo respecto a la moción de censura que le plantea Vox y Ciudadanos que presente contra Sánchez. El resumen que os puedo avanzar es que ser previsible no siempre es positivo. Vamos a ver qué dicen sobre esto, sobre la ley del solo sí es sí y esa advertencia que nos lanza una oyente. Núñez Feijóo y el PP con la que está cayendo, donde tenemos a golpistas en el gobierno. Las familias no llegan a fin de mes. Los violadores en la calle gracias a las reformas del gobierno. Se le ocurre la estupidez de proponer que se prohíba circular a los coches en toda España con una antigüedad superior a 10 años. Es alucinante. Bueno, y que no se reúne con Santiago Abascal y prefiere reunirse con el PNV. Me parece fatal lo del PP de no hacer la moción de censura. Entonces, ¿qué? La agenda realmente, quien se la marca es el PSOE, porque simplemente hacen lo que ayudar a este gobierno a que siga ahí en vez de poner todas las trabas y dar un paso adelante. ¿Qué es la cobardía normal del PP y la soberbia de Feijóo? Que no se da cuenta que esto no es Galicia. No me extraña en absoluto que Feijóo no se apunte a la moción de censura. Es blando, muy blando. La ley del sí en sí la votaron todos en el Parlamento, menos el PP y el Vox. Luego todos son culpables. O sea, los jueces se callan cuando les están diciendo que interpretan mal la ley. Y estas tías, ¿quién las va a denunciar a estas mujeres? ¿Y dónde está la oposición? Supongo que la ley Montero beneficiará también al ex marido de la señora Oltra. Tanta ilustrada nos tiene el sistema judicial bloqueado. Cada ministra que promulgue una ley de esas, las costas de los tribunales a cargo del presupuesto de su ministerio y cada demanda personal que interponga a pagar con su capital privado. Soy funcionaria de justicia, trabajo en un registro civil y mi llamada era para hacer ver que la ley de memoria democrática, porque lo estoy viendo en el registro, resulta que puede venir cualquiera con un certificado de nacimiento, que su abuelo, su bisabuelo era español, simplemente con eso, sin más requisitos, y se nacionaliza español, sin más, sin jurar, sin antecedentes penales, sin nada. Esto va a ser una avalancha para que tengan sus votos. Bueno, pues desde luego la llamada de esta última oyente es muy grave. Muy grave, gravísimo. Porque además hay una cuestión también que eso devenga derechos, ¿no? Es decir, que llegará un momento pues, que esa persona se jubilará y tendrá derecho, cobrará la de su país el que sea, cobrará esa pensión mínima que le corresponda y todo por el capricho del presidente del gobierno para conseguir votos, ¿no? Es decir, ¿por qué os creéis que él quería bajar la edad de votar a los 16 años, ¿no? Porque las encuestas muestran que los jóvenes en esa época, quien les hable, lo digo con cariño, he tenido hijas de esa edad, ¿no? Que les hable de animalismo, de no sé qué, de no sé cuántos, tal, progresismo, pues suena muy bien, ¿no? Y al final todo es poner las instituciones del Estado al servicio de sus intereses estrictamente partidistas, de fanatismo y de confrontación nacional. Y ni siquiera partidistas, sus intereses personales. O sea, para que este señor siga un año más como presidente del gobierno,
Bueno, y para que se concluya su proyecto de España. Al final, este señor quiere estar en la... No creo que tenga ni un proyecto de España, Rosana. Yo sí creo, yo en ese sentido sí comparto la opinión que tiene, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, y que hoy, por cierto, vemos parte de ese discurso que pronunció el otro día en el Club Siglo XXI en las páginas del diario El Mundo. Sí que creo que Sánchez tiene un proyecto. O sea, Sánchez, su proyecto va más allá de permanecer en Moncloa. Él tiene una idea de España diferente probablemente a la que tengamos muchos aquí ahora mismo, ¿no? Y él está para cumplir ese objetivo, ¿no? Y para alcanzar ese objetivo. Es Zapatero, es decir, ha vuelto otra vez, además, una cosa que no he contado antes, me había olvidado, que quien hace de intermediario con Esquerra Republicana, porque tiene credibilidad y tiene ascendiente, es Zapatero, que entiende los puentes, ¿no? Claro. Para unirlos. Entonces Zapatero es al Pacte del Tinei, ¿no? Que todos recordamos que él autorizó, que era pues la exclusión, lo que se llamó el cordón sanitario del Partido Popular. Paco, eso es lo que busca. Zapatero fue el interlocutor con la ETA. Sí, exacto. Zapatero con la Esquerra y Zapatero con las dictaduras bolivarianas. O sea, la idea es que la izquierda, la idea que tienen ellos es una idea fanática, es una idea sectaria, y es que la izquierda gobierne siempre, ¿no? Porque tú sitúes al centro derecha en el escenario de la radicalidad y que aunque pueda ganar las elecciones el PP, imagínate que el PP gana, pero solo con que Sánchez sea capaz de unir a todo el mundo, pues ya está, ¿no? Vamos a brindar con Balduero. No tenemos muchos motivos para celebración, pero hoy hay que ir preparando las Navidades. Sí, claro, ya tenemos que confeccionar. Esa ilusión no nos la va a quitar nadie. Nuestra particular cesta para, bueno, pues para celebrar con nuestros familiares, con nuestros amigos, en torno a unos buenos platos y en torno, por supuesto, a un buen vino, como es además marca España, Balduero. Les proponemos a nuestros oyentes dos. El Balduero 6 años es uno de los mejores 70 vinos del mundo. Recibió este premio el año pasado, 2021, pero también Balduero 12 años está entre los mejores, los 7 magníficos del mundo. Baldueroencasa.com, allí pueden ustedes hacer el pedido para estas Navidades. También lo van a encontrar ustedes en las tiendas Gourmet o llamando al 600-600-040. Tomen nota, 600-600-040. Vamos a hacer una breve pausa y vamos con Vanessa a repasar todas las noticias que se han producido hasta esta hora de la mañana, que son muchas y que pasan lógicamente por esa intervención rodada de prensa de Pedro Sánchez desde Bali, en donde ha dejado desde luego muchos titulares, todos ellos muy graves y muy preocupantes. Enseguida se lo resumimos. Es la mañana de Federico. Vanessa Vallecillo, buenos días otra Rosana. vez. Bueno, vamos a recapitular, ¿no? Muchas noticias. Sí, porque la declaración más esperada después de la noticia del día era la de Pedro Sánchez desde Bali. Aquí habéis escuchado en directo un extracto, pero conviene recordar lo que ha dicho sobre la reforma del delito de malversación. El presidente no ha frenado el debate, se ha mostrado abierto a ver las enmiendas que se van a presentar al respecto y sigue aferrado a la concordia entre catalanes, que lo ha repetido además en varias ocasiones. Ha respaldado también la ley del sí es sí, a pesar de esas consecuencias que hoy hemos conocido, y también ha respaldado a las podemitas, entre ellas conviene recordarlo también a la candidata de Podemos al CGPJ, que acusan además a los jueces de haber retorcido una ley que venía ya torcida de base. Esto es un avance muy importante que ha sido reivindicado por el movimiento feminista y que asume la ley del sí es sí. A partir de aquí, evidentemente, ante una nueva ley, vamos a ver cuál es el desarrollo que le dan los tribunales. Pero yo confío en los tribunales y, desde luego, estoy convencido de que tienen esa sensibilidad para con este tipo de delitos tan graves de agresión sexual. Bueno, pues Sánchez se alineaba así con las ministras de Podemos. Margarita Robles se desmarcaba, además de esas descalificaciones a los jueces, de las que ha dicho que no se puede entrar, pero tampoco ha querido pronunciarse sobre esas consecuencias de la ley del sí es sí. Dice que por responsabilidad y porque no ha podido leer esas resoluciones. Dice que está cansada de gente que quiere dar lecciones, así se refería a los socialistas críticos con la eliminación del delito de sedición. Ha dicho que son debates teóricos y que todo el mundo sabe que este gobierno tolerancia cero contra la corrupción. Y en otro orden de cosas, también tenemos... Si me permites, perdona Vanessa, que me interesaría muchísimo escuchar qué tiene que decir al respecto de la ley del solo sí es sí y su aplicación Yolanda Díaz. Creo que puede ser interesante conocer la opinión de la vicepresidenta del Gobierno, que también se ha quedado muda de momento, no ha dicho absolutamente nada, pues también puede ser interesante, ¿no? Aquí conté que tenía su historia también personal, sí, que puede verdad. Contar. Es cierto, efectivamente, en su etapa como parlamentaria en el Parlamento de Galicia. Efectivamente. Con su asesor.
Pues debería de salir ya, me imagino que no tardará en hacerlo y dar la opinión al respecto. Sí, continuamos, Vanessa. Nada, terminamos con otra de las noticias del día porque ya está rumbo a la Luna el Artemis. And here we go. 7, 6, 5, 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together. Pues este era el momento del despegue con 2 meses de retraso de esa misión a la Luna, medio siglo después del último vuelo del programa Apolo. La nave no está tripulada, pero podría estarlo porque sí hay capacidad para tripulantes y va a estar orbitando alrededor de la Luna en los próximos 25 días. Bueno, pues está muy bien. Elon Musk es el primero que ha dado la enhorabuena a la NASA. Por cierto, que está empezando otra vez a recontratar a parte de los expulsados de Twitter. Y además dice, yo reconozco los errores que cometo porque también cometo errores, y vuelve otra vez a contratar a los grandes ingenieros, digamos, de telecomunicaciones que ¿Sabes qué pasa con este tipo de personajes? Que son unos déspotas, ¿no? Son autoritarios, ellos tienen una visión de ese convencimiento de que ellos tienen razón, que son infalibles, y es un problema, es un modelo de gestión muy, muy inquietante. Pasa también en la política, donde al final alguien consigue, lo vemos con el gobierno de España, consigue, ya sea por primarias, ya sea por una elección presidencial, llegar arriba y no hay contrapesos. Entonces, es un tipo que él hace lo que... Como Trump es un tipo que yo creo que Elon Musk es un visionario, eso hay que reconocerlo, es un tipo que tiene una idea brillante o varias ideas brillantes y que las ejecuta y puede cambiar el mundo y puede cambiar la vida de las personas, pero que en la práctica se ponen a dirigir multinacionales y empresas y no lo hacen bien, pero hay que reconocer que Steve Jobs, todos estos son auténticos visionarios, son creadores de ideas magníficas que no todo el mundo tenemos. Mira, Tesla es una empresa que no sabíamos que dejaría de valer y hoy vale 700.000 millones de dólares. Él creó PayPal con 16 años. Sí, es un tipo junto a sus primos. Genialoide, ¿no? Pero luego es verdad que es una persona complicada y que hace cosas extrañas. Claro, ¿no? Pues es que como todos estos. Ahora se está divirtiendo como nadie con la gestión de Twitter. Sí. Se lo pasa, no hay más que entrar en la cuenta, además. Que se lo digan a los empleados. Que ya una red que ya de por sí es bastante demenciada. Totalmente. Y entonces ya en manos de más ya es el tío vivo perfecto. Pero es el nuevo mundo, ¿no? Es el nuevo mundo donde unas cuantas compañías controlan realmente el poder, ¿no? Sí. Porque si tú coges Google, el poder que tiene Google, coges Apple, coges Disney, es decir, tienes un mundo nuevo que está surgiendo y al final luego tienes a una marioneta como la momia, ¿no? De Biden, ¿no? Pero vamos, al final, ¿quién manda realmente en Estados Unidos? Pues no sé, podría mandar... las grandes corporaciones. Al final, quienes mandan... Bueno. Que están ahí en la sombra... Las élites del Partido desde luego no manda es la vicepresidenta, eso ni manda ni creo que vaya a mandar, pero es verdad cómo se ha deshinchado ese totalmente. Y la momia es una marioneta. Y tiene unos momentos. Vamos a dar paso a Isabel González, que está aquí cargada de material. Isa les va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Las revistas exclusivas, contestados, desmentidos, porque hoy hay que decir que la revista Lecturas se desayuna con una portada dedicada a Esther Doña, dice lo que esconde Esther Doña y cuenta como si fuese una exclusiva, una información que aquí hemos contado hace 3 semanas ya e incluso introduce datos que se han contado hace más de 3 semanas. Esto se remonta a esa famosa bronca del 12 de agosto que al parecer tuvieron Esther Doña y el juez Pedraz en una casa en Ibiza, que como digo hemos contado aquí por activa y por pasiva y que como digo también hemos puesto en entredicho aquí en esta mesa porque es una historia o una versión de los hechos que ha ido contando una determinada persona cercana a Santiago Pedraz a varios periodistas, algunos de ellos además los conocemos y que ahora Lecturas pues plasma en esta página, además incluyendo comentarios que habían llegado a nuestros oídos y que por eso nosotros desde el primer día pusimos en cuarentena todo lo que se decía a propósito de la discusión de esta pareja, porque era fruto de una campaña, no sé si de desintoxicación o de intoxicación. Entonces, ahora vamos a intentar aclararlo.
tenemos respuesta de Esther Doña, no podía ser de otra manera. Hemos llamado a Esther, a la marquesa viuda, para que nos diga qué piensa de todo esto que se está publicando. Obviamente ella esta tarde va a ir al programa de Sonsoles Onega en el que colabora. Ella está en su momento dulce, ¿no? Sí, ¿Hasta cuándo le va a durar esto? Porque realmente... Pues no tengo ni idea, pero a mí esta historia la verdad es que yo la puedo... Vamos, le veo futuro si sigue alargándola. Y nos ha aportado algunos de los detalles que se pueden contar, ¿no? Ella dice que tiene todas las facturas, que tiene las fechas, que ella nunca ha pronunciado esa frase y ella pues reitera que todo lo que se está contando forma parte de una campaña de desprestigio. Y además me ha contado algo que yo no sé si se sabía, porque dice la información de lecturas que nunca Esther le devuelve el anillo de compromiso y ella me dice, efectivamente es así, dice, los regalos que nos hicimos nunca nos los hemos devuelto. ¿Cuál es el regalo que le hace Esther Doña al juez Pedraz? Pues ahora lo vamos a contar en la Crónica Rosa, pero ¿tiene ya que avanzo, ser ¿Es clásica o no? Para nada, o sea, te quedarías alucinada. O sea, no es un reloj. No, no es un reloj. A ver si yo entiendo. Venga, anda, que lo cuento un poco. Unas zapatillas exclusivas de marca Gucci. Petición del magistrado, ¿eh? O sea, no es esto que digo, venga, que te voy a regalar. ¿Y ya las tenemos localizadas? No, yo ¿no? Ahí ya no he llegado, he dicho, a ver si van a ser como estas que... Exclusivas, ahora... son personalizadas, claro. Me imagino, y a lo mejor son de estas que tienen ahora para meter los dedos. ¿Así? Como la de Mariela, que hay o unas con que su son... nombre, ¿no? En fin, bueno, esto por un lado, pero que tenemos muchísimas más informaciones. Tenemos Ágata Rivera Prada en la portada de Hola, disfrazada casi de árbol de Navidad. Ha escrito sus memorias para la esfera de los libros y esto es un avance exclusivo el que nos hace la revista. También tenemos, por ejemplo, una nueva pareja en ciernes. Bueno, parece que llevaban 1 año y pico. Se trata de Genoveva Casanova, cómplice, dice, y cariñosa con un ganadero. Bueno, pues parece que ha encontrado el amor en un señor que, según algunos, a mí me ha ofendido un poquito el comentario, un señor mayor, oiga, que tiene 55, tiene? Que tampoco estamos hablando de una persona... Claro, ¿ella cuántos años tiene? 46, que tampoco es no, muy apropiado. Se llevan tanto, ni mucho menos. Se llevaban 12, es efectivamente. Normal, ¿no? Y claro, si es que tampoco es para tanto. Y luego tenemos que hablar de Tamara Falcó. Ayer Tamara Falcó reapareció, hizo unas... y fue a una presentación. Ella ha diseñado para Pedro del Hierro. Ahora diseñas o trabajas, acuérdate de la famosa frase. Y sí, la pero verdad ella es que cocina, cocina, hace de todo, ¿no? Ella sí es que ella es como Leonardo da Vinci. Versátil. Es como Leonardo da Vinci. Es una mujer completa. Es una mujer del Renacimiento. Me pregunta Tamara de Lourdes. Ideas a veces también es un poquito mujer del Renacimiento. Sí, o de la prehistoria. Bueno, pues ella contó que ella es verdad que es generosa, dando declaraciones. Hablaba de Íñigo Onieva, de si se ha planteado volver o no volver. Tenemos aquí a Bea Cortázar, además, que le hacía preguntas, por ejemplo, sobre la maternidad. Y tenemos también una información relativa a qué piensa Íñigo de todo lo que, bueno, no lo que ha ocurrido, pero cómo está Íñigo llevando adelante esta ruptura. Y luego es el Día de Alaska. Se presenta lo último de Fangoria. El Día de Alaska siempre. Bueno, el Día de Fangoria, es verdad. El Día de Alaska siempre. Hoy es de Fangoria, porque se presenta la tercera entrega de esa serie que han hecho discográfica. Y luego... hay que decir que entrevistamos a una persona que yo he llamado por ti y por mí, que es la ordenatriz. O sea, Bego, en Instagram, yo no sé si seguís vosotros a esta maravillosa mujer que es... ¿Es como Mary Kondo la española? No hay que tirar, no hay que tirar fracasada. Mary Kondo es una vulgar, sí. Federico es una... plomazo que va por las casas diciendo tira y no. Es verdad que esta mujer también da recomendaciones sobre qué hay que hacer, lo que nos sobra, pero sobre todo antes estabais hablando de Walter White, estabais con... Pero sabes quién es Walter White, ¿no? Sí, claro, Walter White. Es mi perra. No, ya lo sé. Pero Walter White realmente es el protagonista de Breaking Bad, que es un profesor de química que se dedica a hacer mezclas de drogas. Bueno, pues yo es que en mi casa me siento un poco Walter White o la ordenatriz cuando mezclo productos para que me salgan, pues eso, líquidos para limpiar las juntas. Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Nunca elegía, además ella lo dice, y mascarilla, gafas, mascarillas, guantes, etcétera, etcétera. Pero es que los trucos que da aquí, mira, voy a dar uno. Dice que cuando la cubertería ya se pone un poco tiñosa en el lavavajillas, hay que meter una bola de papel de aluminio en el cestillo de los cubiertos y que nos salen impolutos. No me digáis que esto no es oro puro. Ya lo has probado. Qué maravilla. No, en cuanto llega a mi casa. Vale.
Y para las habitaciones desordenadas de los niños que no recogen, tirar. ¿ahí? Tirar. Ahí Tirar. Es verdad Vale. que ahí es un poquito maricón, lo que ahí es un poco lo que no usas, lo tiras, lo que no usas. O lo das. A ver, yo ahí me tengo cuesta mucho. yo tengo diógenes emocional, así que me va a costar mucho comprar esta idea, Claro, pero una todo lo donación. demás. Buen concepto ese, diógenes emocional. Yo también, pues nos llevamos bien. Pero me cuesta incluso con las fotos del teléfono móvil, ¿eh? Yo puedo tener todo el teléfono lleno de Ya, fotos. pero, o sea, existen, no puedo borrar. aunque haya 6 iguales, pero no existen puedo. memorias alternativas, Ya lo sé, discos Sí, me da la duros. sensación que si borro, O sea, no sé. yo no borro ni los teléfonos de la gente que ha fallecido. Ya, pero o sea que no ya, pero eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Pero le pones una cruz. No, le pongo como una recuerdo de que todavía para mí siguen vivos. De Gonzalo Anes, por ejemplo, que murió hace muchos años, lo mantengo. El de mis padres no pone mamá, pone papás, ¿sabes? Porque murió mi padre. Es decir, nunca borro ningún, de Carmen Chacón, de la gente, nunca borro el teléfono. Ni cambio el cargo con el que lo conocí. Cuando hay alguien que conozco, ahora mismo conozco a alguien, pongo una cosa y aunque luego cambien, yo lo mantengo. Por una cruz. Por ejemplo, Carmona ahora mismo en tu teléfono móvil está... Tiene una cruz, pero es así. Está hombre, no, pero que está es una como aspa. No me acuerdo, diputado de la Asamblea de Madrid. No lo conocí como diputado, ¿no? No sé cómo está, la verdad te lo digo que no... Es que tengo varios... Englishman in New York. No tiene... Bueno, PSOE. Antonio Miguel pone PSOE pues sí. Y luego añadí pues que es ha tenido verdad, a Yolanda, que es su mujer, que es fabulosa, y su hija Micaela. Sí. Porque como me olvido de los nombres y hago el ridículo Oye, siempre... pues sí, era una prueba para ver si estabas diciendo la verdad y efectivamente nos estás diciendo la verdad. Puedo dártelo. De Iván Redondo todavía, fíjate, de Iván Redondo es muy divertido, porque no, sin mala fe, ¿no? Pero fíjate lo que... ¿Qué pone? ¿Pepe Pop? No, claro. Isabel va a hacerle... Iván Redondo, asesor político centro-derecha. Claro, Pepe Pop. Pepe Pop, ¿te acuerdas? Es el creador de la campaña del Pepe Pop. Hay que renovar, del PP de Extremadura, ¿no? Sí, bueno, de Monago y del País Vasco antes. Sí. Siempre lo hago, ¿sabes? Sin mala fe. Mira, ves lo que te decía de Gonzalo Áñez, que lo quería muchísimo. Esto se asustaría a mi amigo. Bueno, vamos a dejar. Luego nos lo sigues contando, Paco. Es muy entretenido. Sí, Gonzalo Áñez. Isabel, ponte las gafas, por favor. Bueno, que se quedan con Isabel González. Gracias, Ignacio. Gracias, Paco. Se quedan con Isabel González. Mañana regresamos a las 6.